Hubo un tiempo en que Enrique Peña Nieto parecía destinado a dominar México. Tenía juventud, apellido, una imagen cuidadosamente construida y una familia perfecta frente a las cámaras. Pero el poder no siempre protege. A veces, solo retrasa la caída. Hoy, mientras su nombre vuelve a aparecer entre viejas heridas, fortunas discutidas y hombres de confianza perseguidos por la justicia, él guarda silencio lejos de su país. La pregunta no es únicamente dónde está, sino qué tuvo que dejar atrás para desaparecer así. Enrique Peña Nieto no apareció en la política mexicana como un desconocido que luchaba contra el sistema. Nació dentro de él, respiró sus códigos y aprendió que, en ciertos lugares, el poder no se conquista, se hereda, se protege y se entrega a quien ha sido preparado para conservarlo. Su historia comenzó en Atlacomulco, una región del Estado de México ligada durante décadas a familias y alianzas del Partido Revolucionario Institucional. Allí, la política no era solamente una profesión, era una tradición, una red de lealtades y silencios, donde cada relación podía abrir una puerta. Peña Nieto creció observando ese mundo, comprendiendo que una sonrisa bien medida podía ser tan útil como un discurso. Primero ocupó cargos administrativos, después fue diputado local y, en 2005, alcanzó la gubernatura del Estado de México. Para el PRI, su ascenso parecía una respuesta perfecta. El partido había perdido la presidencia en el año 2000 y necesitaba un rostro nuevo que no recordara al público las sombras del pasado. Peña Nieto tenía exactamente lo que buscaban. Era joven, elegante, disciplinado ante las cámaras y capaz de proyectar una seguridad que muchos confundieron con liderazgo. Su imagen rompía con la figura envejecida de los antiguos jerarcas. No parecía restaurar el pasado, parecía representar el futuro. Mientras recorría municipios, inauguraba obras y aparecía en actos bien organizados, su popularidad crecía. Cada fotografía mostraba a un hombre seguro, rodeado de funcionarios que conocían el lugar que debían ocupar. Nada parecía improvisado. Detrás de aquella imagen había operadores, alianzas y una estructura capaz de transformar a un gobernador en candidato presidencial. Pero construir a un líder depende también de la historia que el público está dispuesto a creer. El PRI necesitaba convertirlo en algo más que un político con buenos contactos. Debía presentarlo como un hombre cercano, responsable y familiar, alguien capaz de devolver estabilidad a un país cansado de la violencia y la incertidumbre. Así comenzó a ser tratado como el heredero natural de una maquinaria que deseaba regresar al poder. Algunos lo veían como el hombre que modernizaría al PRI. Otros sospechaban que detrás de su rostro impecable seguían respirando los mismos métodos de siempre. Cuanto más perfecta parecía su imagen, más preguntas despertaba lo que permanecía fuera de cuadro. En aquellos años, Peña Nieto avanzaba sin mirar atrás. Tenía juventud, respaldo político y una familia que completaba la escena. Todo parecía colocado en el lugar exacto. Hasta que una mañana, cuando su carrera se acercaba al punto de no retorno, una llamada rompió la armonía cuidadosamente construida. Su esposa, Mónica Pretelini, se encontraba en estado crítico, y por primera vez, el hombre preparado para controlar cada gesto, descubrió que había tragedias imposibles de negociar, incluso para quien había nacido tan cerca del poder. El 11 de enero de 2007, la vida de Enrique Peña Nieto cambió para siempre. Mónica Pretelini, su esposa y madre de sus 3 hijos, sufrió una crisis convulsiva que terminó provocando un paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron salvarla, pero el daño fue irreversible. De pronto, el gobernador dejó de ser un hombre en ascenso. Se convirtió en un viudo rodeado de cámaras y rumores. La tragedia vino cuando su carrera avanzaba con precisión. Cada aparición pública estaba calculada, pero el dolor no admite guiones. Peña Nieto tuvo que despedir a la mujer que había compartido con él los años anteriores a la fama, mientras sus hijos quedaban frente a un vacío imposible de explicar. En la política,
Incluso el sufrimiento puede transformarse en un arma. Durante años circularon versiones sin pruebas sobre la muerte de Mónica. Ninguna investigación demostró que Peña Nieto hubiera tenido relación con aquella tragedia, pero el rumor no necesitaba pruebas para sobrevivir. Le bastaba una sociedad dispuesta a creer que detrás de cada puerta cerrada existía un secreto. La situación empeoró cuando, durante una entrevista, respondió de manera confusa al hablar de la causa médica de la muerte de su esposa. Su vacilación fue interpretada por muchos como frialdad. Una frase mal expresada se convirtió en sentencia pública, porque bajo los reflectores, hasta el silencio puede parecer culpable. Pero aquella no era la única grieta detrás de la imagen familiar. Años después, Peña Nieto reconoció que había tenido 2 hijos fuera del matrimonio durante su relación con Mónica. Uno de ellos, Luis Enrique, murió siendo niño a causa de una enfermedad. El otro, Diego Alejandro, crecería lejos de la familia que aparecía sonriente en las fotografías oficiales. La revelación mostró un rostro distinto del supuesto esposo ejemplar. No era solo una infidelidad, sino una historia de afectos fragmentados y responsabilidades convertidas en acusaciones públicas. Maritza Díaz Hernández, madre de Diego, denunciaría que Peña Nieto había sido un padre distante. Él sostuvo que había reconocido a su hijo y contribuido a su manutención. La verdad íntima quedó dividida entre versiones enfrentadas. Pero para la opinión pública, la duda era suficiente. El hombre que aspiraba a representar orden y estabilidad cargaba con un pasado mucho más complejo de lo que mostraban las cámaras. Aún así, su carrera no se detuvo. El PRI comprendía que un aspirante presidencial necesitaba una imagen luminosa y fácil de recordar. Peña Nieto era joven, viudo y ambicioso. Faltaba alguien capaz de ocupar el lugar vacío junto a él. 3 años después, apareció una mujer conocida por millones de mexicanos. No llegaba desde los pasillos del partido, sino desde las telenovelas. Su rostro era famoso, su sonrisa dominaba la pantalla y su apodo parecía escrito para una historia romántica. La gaviota estaba a punto de entrar en escena. Angélica Rivera no entró en la vida de Enrique Peña Nieto como una desconocida. Millones de mexicanos ya conocían su rostro, y el personaje que la había convertido en la gaviota venía del mundo de las telenovelas, donde cada emoción tenía una luz precisa y cada historia terminaba ante una audiencia cautiva. Cuando su relación se hizo pública, la política y la televisión parecieron fundirse en una sola escena. Él era un gobernador viudo y en ascenso. Ella, una actriz famosa y acostumbrada a vivir frente a las cámaras. Juntos, ofrecían una imagen poderosa. 2 familias heridas que se unían para comenzar de nuevo. La boda de 2010 fue presentada como una historia de amor capaz de superar el dolor. Él tenía 3 hijos, ella también tenía 3. Las fotografías mostraban sonrisas, abrazos y una familia numerosa que parecía haber encontrado el equilibrio. Para muchos, aquello demostraba que Peña Nieto no solo podía gobernar, también podía reconstruir su hogar, pero en política, una imagen perfecta nunca es inocente. El PRI necesitaba darle a su candidato un rostro cercano y confiable. Angélica Rivera hacía que Peña Nieto dejara de parecer un producto frío del partido. A su lado, podía aparecer como esposo, padre y hombre enamorado. El personaje que la televisión sabía convertir en fenómeno nacional. Con el tiempo, parte de la opinión pública empezó a preguntarse si aquella unión era demasiado conveniente. No existía una prueba definitiva de que el matrimonio hubiera sido organizado como acuerdo político, pero la sincronía despertaba sospechas. Una estrella de la pantalla acompañaba al hombre que aspiraba a recuperar la presidencia para el partido más poderoso del país. Cada aparición conjunta reforzaba el relato. Ella sonreía junto a él en los actos públicos. Los hijos completaban la escena. Las revistas mostraban una casa llena de afecto, mientras la campaña transformaba al gobernador en candidato nacional.
parecía una telenovela escrita para las urnas, solo que el premio final no era el amor, sino la presidencia. En 2012, Peña Nieto ganó las elecciones y devolvió al PRI al poder después de 12 años. Para sus seguidores, era la coronación de un hombre preparado desde la juventud. Para sus críticos, era el regreso del viejo sistema envuelto en un rostro atractivo, una esposa famosa y una historia familiar iluminada con precisión. Durante un tiempo, la fórmula funcionó, la imagen venció a las dudas y el relato de estabilidad dominó la pantalla. Sin embargo, ningún decorado resiste para siempre cuando la realidad comienza a golpear desde dentro. Pronto, sus errores dejaron de ser tropiezos. Cada frase confusa, cada nombre olvidado y cada respuesta insegura comenzó a destruir su imagen. El hombre presentado como símbolo de modernidad estaba a punto de descubrir que Internet no perdona y que una equivocación puede convertir al presidente más fotografiado en una burla nacional. Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, parecía haber vencido todas las dudas. El PRI regresaba al poder después de 12 años y su nuevo líder parecía demostrar que el partido podía renovarse. Era joven, fotogénico, disciplinado ante las cámaras y estaba rodeado por una familia que inspiraba confianza. Al principio, su gobierno habló de reformas, modernización y un nuevo comienzo para México. Peña Nieto caminaba entre mandatarios y periodistas con la seguridad de quien cree que la historia ya ha elegido su lugar. Pero mientras el aparato oficial cuidaba cada imagen, algo imposible de controlar comenzaba a crecer. La mirada implacable de Internet. Antes incluso de llegar a Los Pinos, una escena había herido su reputación. Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le pidieron mencionar 3 libros que hubieran marcado su vida. Peña Nieto dudó, confundió autores y no logró ordenar una respuesta convincente. Lo que pudo quedar como un momento incómodo se transformó en una humillación nacional. Desde entonces, cada error fue observado con lupa. Una cifra mal pronunciada, un nombre equivocado o una frase torpe se convertían en videos y memes compartidos por millones. El presidente ya no controlaba su imagen. Era la multitud quien decidía qué rostro conservar de él. La ironía era brutal. El aspecto elegante que lo había llevado tan lejos comenzó a jugar en su contra. Cuanto más impecable aparecía su traje, más cruel parecía el contraste con sus tropiezos. Sus adversarios no necesitaban largos discursos. Bastaba una grabación de pocos segundos para reducir al hombre más poderoso del país a un chiste repetido durante semanas. Pero detrás de las burlas había algo más profundo. Muchos mexicanos empezaron a ver en Peña Nieto el símbolo de una élite preparada para sonreír, pero incapaz de comprender la realidad de quienes vivían entre violencia, desigualdad y miedo. Ya no se reían solo de sus palabras, se reían de un sistema que, según ellos, premiaba la apariencia y castigaba la verdad. Aún así, el gobierno intentaba mantener el relato. Las ceremonias continuaban, los discursos hablaban de progreso y las fotografías familiares seguían mostrando estabilidad. Sin embargo, la confianza comenzaba a desmoronarse. Lo que parecía una crisis de imagen pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. Porque los memes no fueron la caída, solo fueron la primera grieta visible. Cuando su mandato terminó, Peña Nieto dejó de aparecer, guardó silencio y se alejó de México. Muchos creyeron que era solo el retiro de un expresidente derrotado. No sabían que, lejos de las cámaras, estaba comenzando una nueva vida en Europa. Y mientras él encontraba refugio detrás de muros altos y calles tranquilas, algunos hombres que habían trabajado a su lado empezaban a ser detenidos, interrogados y señalados por casos capaces de revelar el verdadero precio de aquellos años de poder. Tras abandonar la presidencia, Enrique Peña Nieto se apagó de la vida pública mexicana. No hubo grandes discursos de despedida, ni una defensa constante de su legado. Hubo silencio y después, distancia.
Mientras millones asociaban su nombre con escándalos y promesas rotas, él empezó a construir otra existencia al otro lado del océano. En España obtuvo residencia mediante un programa para inversionistas. En Madrid apareció relacionado con un inmueble comercial en Chamberí, un distrito codiciado de la capital. Más tarde, su vida quedó ligada a Valdelagua, una urbanización exclusiva, protegida por muros, vigilancia y discreción. Allí no había multitudes exigiendo respuestas, ni cámaras siguiéndolo a cada paso. Había jardines cuidados, calles silenciosas y la tranquilidad que solo compra una gran fortuna. Para muchos mexicanos, aquella imagen resultaba insoportable. El hombre que dejó el poder con una popularidad devastada vivía rodeado de comodidad, mientras su país seguía pagando el precio de una época marcada por la desconfianza. Pero la herida no estaba solo en su lujo. Estaba en lo que comenzaba a suceder con quienes habían trabajado a su lado. Emilio Lozoya, antiguo director de Pemex y figura cercana al círculo presidencial, fue detenido en España en 2020. Después, fue extraditado a México para enfrentar acusaciones relacionadas con Odebrecht, lavado de dinero y la compra de una planta de fertilizantes. Aún no existía una condena definitiva que cerrara el caso, pero su caída tenía un significado imposible de ignorar. Lozoya no era un funcionario cualquiera. Había ocupado uno de los cargos más sensibles del Estado y se había movido cerca del corazón del poder. Su nombre estaba unido a contratos, transferencias y decisiones capaces de comprometer a muchos más. Mientras él comparecía ante fiscales y tribunales, Peña Nieto permanecía lejos, protegido por la distancia y por una vida silenciosa. La escena parecía escrita con crueldad. Sims, el subordinado enfrentaba el peso de los expedientes, mientras el antiguo jefe observaba desde una residencia europea. Después, surgieron otros nombres, nuevas detenciones e investigaciones. Exfuncionarios y operadores vinculados a aquella red comenzaron a aparecer en procesos judiciales. Cada arresto abría una puerta. Cada declaración amenazaba con revelar una habitación más oscura dentro del edificio del poder. Y entonces nació la pregunta que México no podía dejar de formularse. ¿Era Peña Nieto un presidente que desconocía lo que hacían sus hombres de confianza? ¿O era el único que había abandonado el escenario antes de que todo se derrumbara? La villa, el silencio y la distancia podían proteger su intimidad, pero no borrar la sombra de quienes caían uno tras otro. Porque cuando los hombres que sostuvieron un gobierno empiezan a hablar, el peligro no está en lo que ya se sabe, sino en el nombre que todavía no se atreven a pronunciar. Durante años, Enrique Peña Nieto observó cómo las sospechas rodeaban a sus colaboradores, sin alcanzarlo de manera directa. Pero el silencio dejó de ser suficiente. Cuando los expedientes comenzaron a mirar hacia él, ya no se trataba solo de hombres caídos, contratos dudosos o transferencias ocultas. El nombre del expresidente empezaba a aparecer en el centro de la tormenta. En 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó sobre movimientos de dinero enviados desde México hacia España. Las cantidades, acumuladas durante varios años, despertaron preguntas sobre su origen, su destino y la relación con el patrimonio que Peña Nieto construyó después de abandonar el poder. La Fiscalía General abrió líneas de investigación vinculadas con posibles operaciones de procedencia ilícita, enriquecimiento injustificado y transferencias internacionales. Aquello no significaba una condena, ni demostraba por sí solo la existencia de un delito. Pero para un hombre que había prometido modernizar México, ser mencionado en esas pesquisas representaba una caída moral devastadora. Peña Nieto respondió que confiaba en las instituciones y que podría demostrar la legalidad de sus bienes. Era una defensa breve, medida y sin dramatismo. Sin embargo, cada palabra parecía llegar desde una distancia enorme. Mientras los fiscales revisaban documentos, él seguía viviendo en España,
lejos del país donde había construido su carrera. Con el tiempo, nuevas acusaciones volvieron a sacudir su nombre. Entre ellas, surgieron señalamientos relacionados con Pegasus, el sistema de espionaje utilizado durante su gobierno. Las autoridades comenzaron a revisar versiones sobre posibles sobornos y contratos vinculados con esa tecnología. Una vez más, no existía una sentencia definitiva contra él, pero la sombra se hacía más larga. La diferencia entre sospecha y culpabilidad es esencial. Ser investigado no significa haber cometido un crimen. Ser acusado tampoco reemplaza la decisión de un tribunal. Pero en la memoria pública, esas fronteras suelen desaparecer. Para millones de mexicanos, cada expediente parecía confirmar una historia que ya habían decidido creer. Su silencio podía ser una estrategia jurídica, un intento de proteger a su familia o el refugio de alguien cansado de la exposición. Pero también alimentaba la duda, porque cuando un antiguo presidente no explica nada, el vacío termina hablando por él. Detrás de cada transferencia, cada contrato y cada declaración de un exfuncionario aparecía la misma pregunta. ¿Cuánto sabía realmente Peña Nieto de lo que ocurría dentro de su gobierno? Y aunque las investigaciones financieras amenazaban con alcanzar su patrimonio, la herida más profunda no estaba en los bancos ni en las cuentas. Estaba en una noche de 2014, cuando 43 jóvenes desaparecieron y México dejó de mirar a su presidente con burla, para comenzar a mirarlo con rabia. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Eran jóvenes que se preparaban para ser maestros, hijos de familias humildes, muchachos que creían que estudiar todavía podía abrir una puerta. En pocas horas, sus nombres dejaron de pertenecer solo a sus hogares y comenzaron a pertenecer a todo un país. La primera versión oficial aseguró que policías municipales los habían detenido y entregado a un grupo criminal. Después, el gobierno presentó lo que llamó la verdad histórica, según la cual los estudiantes habrían sido asesinados, incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río. Era una explicación cerrada, casi definitiva, demasiado definitiva para una tragedia llena de contradicciones. Expertos independientes cuestionaron aquella reconstrucción, señalaron fallas, inconsistencias y pruebas que no encajaban. Las familias se negaron a aceptar una conclusión sin respuestas suficientes. Mientras las madres sostenían las fotografías de sus hijos, México comenzó a comprender que el problema no era solo la desaparición de 43 jóvenes, era la posibilidad de que la verdad también hubiera sido desaparecida. Enrique Peña Nieto no fue señalado judicialmente como autor directo de los hechos. No existía una prueba que demostrara que hubiera dado una orden criminal. Pero era el presidente, el hombre que había prometido modernidad, seguridad y un nuevo comienzo. Y cuando un país busca a sus hijos, el silencio del poder pesa más que cualquier discurso. Durante meses, las calles se llenaron de protestas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, repetían miles de voces. Ya no había espacio para sonrisas ensayadas ni ceremonias impecables. La imagen del presidente joven y elegante se quebró frente a 43 rostros impresos en carteles. Hasta entonces, muchos mexicanos se habían burlado de Peña Nieto por sus errores y frases confusas. Ayotzinapa cambió la naturaleza de esa mirada. La risa se convirtió en rabia. El meme dejó paso al duelo. Y el hombre que había sido tratado como una figura ligera comenzó a ser visto como el rostro de un Estado incapaz de explicar lo ocurrido. Los años pasaron. Surgieron nuevas investigaciones y la versión oficial perdió credibilidad. Las familias siguieron buscando, porque para ellas el tiempo no cerraba la herida. La hacía más profunda. Cada aniversario recordaba que una nación entera todavía no sabía dónde estaban sus estudiantes, ni quién había protegido a los responsables. Pero cuando el gobierno aún intentaba contener aquella crisis, apareció otro escándalo. Esta vez no venía de una carretera oscura ni de una fosa clandestina.
Venía de una residencia blanca, lujosa, vinculada al círculo presidencial, una casa capaz de convertir la desconfianza en furia y arrastrar también a Angélica Rivera al centro del incendio. Mientras México todavía exigía respuestas por Ayotzinapa, otro golpe alcanzó el corazón del gobierno. No llegó desde una protesta, llegó desde una Casa Blanca, levantada en una de las zonas más exclusivas de la capital. La residencia estaba vinculada a Angélica Rivera y a una empresa de un grupo que había obtenido contratos públicos. La revelación abrió preguntas sobre posibles conflictos de interés. ¿Cómo podía la familia presidencial habitar una propiedad relacionada con contratistas del Estado sin que la confianza pública quedara herida? Rivera apareció ante las cámaras para explicar que el dinero provenía de su carrera. Habló de sus ingresos y de la forma en que había adquirido la vivienda. Pero la explicación, lejos de cerrar el escándalo, hizo que millones observaran la distancia entre la vida de la élite y la realidad del país. La casa dejó de ser solo un inmueble. Se convirtió en símbolo. Para una sociedad golpeada por la violencia y la desigualdad, aquellas paredes blancas parecían guardar algo más que lujo. Parecían encerrar la impunidad que muchos creían reconocer en el poder. Peña Nieto negó haber actuado ilegalmente, y las revisiones oficiales no terminaron en una condena penal contra él. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. Cuando un presidente pierde la confianza, incluso una explicación verdadera puede sonar como una defensa fabricada. Después, llegó una acusación más explosiva. Durante el juicio contra Joaquín, el Chapo Guzmán en Estados Unidos, un testigo afirmó que el narcotraficante había entregado $100 millones a Peña Nieto. El expresidente rechazó el señalamiento y lo calificó de falso y difamatorio. No hubo una sentencia que demostrara que hubiese recibido ese dinero. Pero la mención de su nombre junto al del capo volvió a sacudir a México. Cada escándalo arrancaba una capa más del personaje construido años atrás. Primero cayó la imagen del líder preparado. Después, la del esposo perfecto. Luego, la del reformador capaz de conducir al país hacia una nueva etapa. Bajo los reflectores quedaba un gobierno rodeado de dudas y heridas abiertas. Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht y las acusaciones en tribunales extranjeros comenzaron a formar una sombra. No todo estaba probado, ni todos los casos tenían el mismo peso jurídico, pero políticamente se acumulaban sobre una estructura debilitada. Cuando Peña Nieto dejó la presidencia en 2018, lo hizo con una popularidad deteriorada. El PRI sufrió una derrota histórica y Andrés Manuel López Obrador llegó al poder prometiendo romper con el sistema que durante décadas había gobernado México. El hombre que había regresado al PRI a Los Pinos abandonaba el escenario sin aplausos, pero la pérdida del poder no sería el último golpe. Poco después, el matrimonio que acompañó cada fotografía de su ascenso comenzó a desmoronarse, y la historia de amor más observada del país se acercaba a su final. Cuando Enrique Peña Nieto dejó la presidencia, también comenzó a derrumbarse la imagen familiar que durante años acompañó su ascenso. La sonrisa de Angélica Rivera, los actos oficiales y las fotografías quedaron atrás. En 2019, ella anunció el divorcio, y aquella unión que parecía inseparable del poder terminó casi al mismo tiempo que el poder mismo. Nadie podía afirmar que la ruptura hubiera sido causada por los escándalos o las investigaciones, pero la coincidencia fue imposible de ignorar. Mientras Peña Nieto perdía la protección simbólica de la presidencia, también desaparecía la mujer presentada como parte esencial de su historia pública. El cuento perfecto no tuvo una última escena, simplemente se apagó. Después apareció Tania Ruiz, una modelo más joven que lo acompañó durante parte de su vida en España. Su presencia parecía ofrecerle otra oportunidad, lejos de México, de las cámaras hostiles y de un matrimonio convertido en símbolo político. Durante un tiempo, ambos proyectaron la imagen de una pareja capaz
de reconstruir algo entre los restos de una vida demasiado expuesta. Pero en 2023, esa relación también terminó. Peña Nieto volvió a quedar solo, más reservado y casi invisible. El hombre que había vivido rodeado de funcionarios, periodistas, escoltas y admiradores, parecía reducir su mundo a espacios cerrados, viajes discretos y apariciones contadas. Sin embargo, la herida más incómoda no estaba en sus divorcios, sino en la relación con Diego Alejandro, el hijo nacido fuera de su primer matrimonio. Maritza Díaz Hernández, madre del joven, denunció públicamente que Peña Nieto fue un padre distante y que no asumió plenamente sus responsabilidades. Él sostuvo que reconoció a su hijo y contribuyó a su manutención. Las versiones quedaron enfrentadas, pero el daño ya era visible. Un político puede defenderse de una acusación financiera con documentos, pero no existe expediente capaz de demostrar cuánto amor entregó o cuánto tiempo negó. Diego creció lejos de la familia de las fotografías oficiales. Esa distancia convirtió su historia en una acusación silenciosa contra el hombre que había prometido estabilidad a todo un país. ¿Cómo podía presentarse como padre de la nación alguien cuestionado por su propio hijo? La política puede fabricar una familia perfecta para una campaña, pero no puede obligar a los afectos a obedecer. Cuando el poder termina, las cámaras se apagan y los vínculos quedan solos frente a la verdad. Peña Nieto conservaba dinero, privacidad y comodidad en Europa, pero ya no tenía la presidencia, ni el matrimonio que acompañó su ascenso, ni la relación que pareció ofrecerle un nuevo comienzo. Y mientras sus alianzas se rompían, también comenzaba a desaparecer algo más grande: el prestigio de la familia política que lo había preparado para gobernar México y que ahora veía su apellido convertido en símbolo de una época que muchos querían enterrar. Todo comenzó en Atlacomulco, entre apellidos conocidos, lealtades antiguas y una maquinaria política que parecía indestructible. Allí, Enrique Peña Nieto fue preparado para llegar más lejos que quienes lo precedieron. Debía demostrar que el PRI todavía podía gobernar México y conservar un poder que parecía eterno. Y lo consiguió. Regresó al partido a la presidencia. Entró en Los Pinos acompañado por una esposa famosa y fue recibido como el rostro moderno de una estructura envejecida. Pero el hombre elegido para salvar aquel legado terminó convertido en uno de los símbolos más dolorosos de su decadencia. Después de su mandato, el PRI siguió perdiendo territorio, influencia y confianza. Incluso el Estado de México, su fortaleza histórica, cambió de manos. Sería injusto atribuir a Peña Nieto toda la caída de un partido construido durante generaciones, pero sería imposible separar su nombre del momento en que millones dejaron de creer en él. Hoy, la escena es distinta. En España, detrás de muros discretos y calles tranquilas, el expresidente conserva una vida cómoda y protegida. No existe una sentencia firme que permita llamarlo criminal, ni una confirmación pública de que viva bajo una orden de captura. Legalmente, no es un fugitivo, pero hay exilios que no se escriben en los pasaportes. Se escriben en la memoria de un país que ya no desea recibirte como antes. Mientras Peña Nieto guarda silencio, México continúa hablando de él. 2. Su nombre regresa con los expedientes de sus colaboradores, con las investigaciones financieras, con las preguntas sobre Odebrecht y Pegasus, con la Casa Blanca y con las fotografías de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A un lado estaba el del agua, con su seguridad, privacidad y distancia. Al otro, las madres que aún esperan respuestas, los ciudadanos que recuerdan una promesa traicionada, y los hombres de su antiguo círculo, obligados a rendir cuentas ante fiscales y jueces. Quizá esa sea la paradoja final. Peña Nieto puede caminar libremente, pero no controla el relato de su propia vida. Puede cerrar una puerta, evitar una entrevista y mantenerse lejos de las cámaras, pero no puede impedir que cada nuevo documento vuelva a abrir el pasado. La justicia necesita pruebas, procesos y sentencias.
La historia trabaja de otra manera. Reúne silencios, decisiones, heridas y consecuencias. Tutio no siempre condena a un hombre por lo que hizo con sus propias manos, sino también por aquello que ocurrió bajo su poder y nunca logró explicar. Enrique Peña Nieto alcanzó la cima que su familia política había soñado para él. Sin embargo, desde esa cima comenzó la caída de casi todo lo que debía proteger. El partido, la imagen, los matrimonios y la confianza quedaron atrás. Ahora permanece una última pregunta. ¿Consiguió escapar del derrumbe? ¿O la villa en España es solamente el lugar donde espera que el siguiente secreto pronuncie, otra vez, su nombre? Enrique Peña Nieto conserva la libertad, el silencio y una vida cómoda lejos de México. Pero hay derrotas que no necesitan barrotes. Basta con perder el respeto de un país entero. Su nombre sigue unido a heridas abiertas, viejos colaboradores caídos y preguntas que nadie ha logrado cerrar. Tal vez la justicia aún no haya escrito la última línea, pero la historia ya sostiene la pluma, porque el poder puede comprar distancia y refugio, jamás puede comprar el olvido.